José Alonso. Hola, buenas. Soy José Alonso y tengo mucha experiencia con enfermos terminales. Enfermos terminales, a punto de morir. Que soy médico. Me gustaría preguntar que después de tantos años de investigación suya, ¿qué opinión tiene de la vida después de la vida? ¿Qué nos espera después? Porque está claro que existe una realidad o que existe una probable realidad. Pero ¿qué conclusiones o, digamos, cuáles son su experiencia o su filosofía acerca de eso? Vamos a ver. Mire, yo empecé las investigaciones de la vida después de la vida en el año 68, en Zaragoza. Justo cuando me marché de Murcia, yo me fui a hacer la mili a Zaragoza, bueno, a Pamplona, me destinaron a Zaragoza y allí me quedé en el Heraldo de Aragón. Un periodista muy serio que trabajaba en Zaragoza, hablamos en una espera típica periodística, no sé por qué me lo contó, pero él me contó que en el año 42, en la División Azul, él se fue voluntario y en pleno mes de febrero, creo recordar, está en un libro mío que se llama Estoy bien. Él tuvo que llevar unos explosivos de una posición a otra. Empezó a nevar, una gran ventisca, y los rusos empezaron a lanzarles granadas a este hombre que iba solo. En un momento determinado, uno de los morterazos le afecta, lo deja medio ciego, no tiene posibilidades de seguir caminando, no sabe para dónde ir, y aparece un compañero suyo, también de un pueblo de Zaragoza, se conocían, y le dice: fulano, ¿qué pasa? Pues voy a tal sitio, pues mira cómo estoy. Y entonces le dice: no te preocupes, y tú sígueme. Entonces, este periodista me decía: bueno, yo veía las huellas en la nieve hasta las rodillas, su uniforme, la ametralladora, todo. Y cuando llegamos al blocao, a la posición donde él tenía que entregar los explosivos, el otro le dijo: bueno, yo me voy, yo sigo y tal. Pues muy bien. Este hombre lo llevaron al hospital, le trataron y en el hospital comentó lo que le había sucedido. Le dijo: mira, me salvó un señor que se llama Bacaicoa. Yo, ¿cómo? ¿Bacaicoa? Fulanito, sí. Ese señor murió hace 70 días y está enterrado en ese lugar, allí. Bueno, cuando yo escucho esta versión de este señor muy serio, que sin ninguna imaginación, compañero mío de prensa, a mí me impactó tanto por la persona que me lo contaba, que me dediqué a partir de ese momento a investigar, mucho antes que el fenómeno OVNI. Actualmente he podido reunir más de 1000 casos en todo el mundo, de gente que ha visto, que ha hablado, que ha tocado a amigos o familiares muertos y enterrados. Cuando escuchas más de 1000 casos, no te cabe la menor duda de que el fenómeno es real, es cierto. Y yo sé que hay muchísimos más. En consecuencia, para mí, después de la vida, hay más vida, o la verdadera vida. ¿Y eso cómo se traduce? Bueno, pues se traduce según los testimonios de la gente que ha hablado con estos señores muertos, se traduce en que en el otro lado uno se despierta y tiene un cuerpo físico, diferente a este, pero similar, donde probablemente no hay aparato digestivo, donde no hay circulación sanguínea, donde no hay aparato reproductor y una serie de etcéteras, ¿no? Pero es un cuerpo físico. Yo, en los caballos también se cuenta un poco de esto, especialmente en uno que se llama Germón, donde se habla de algo que podría ser algo parecido a los mundos MAT, M-A-T.
que es la mitad de la palabra materia. ¿Dónde quiero ir a parar? Pues que si eso es así, si eso es cierto, y yo lo creo al 150%, conforme uno va avanzando en ese nuevo estado, en ese nuevo lugar, la materia orgánica que compone el cuerpo inicialmente se va difuminando en beneficio de otro componente que no es orgánico y que podríamos resumir como luminoso. Al cabo de un no tiempo, es muy complicado hablar con palabras de un lugar que no es como este, pero bueno, tenemos que entendernos. Al cabo de un no tiempo, esa materia orgánica termina por desaparecer y queda luz, energía, inteligencia, luz, no sé, da igual. Pero ya no se muere. La muerte sucede aquí. Ya no se vuelve a morir. Ya sé que alguno estará pensando en la reencarnación, en la que yo no creo, porque no la creo, no la entiendo como necesaria. Ese lugar es un camino que nos debe llevar, que nos llevará seguramente al paraíso, por resumirlo con palabras humanas. Y es un camino larguísimo de perfección o de constante perfección, cosa que aquí es imposible. En la materia, en la imperfección como es esto, es imposible, no ha lugar. Aquí estamos para experimentar otra cosa, para experimentar el tiempo, para experimentar la materia, para experimentar la imperfección en todas sus modalidades. Cuando mueres vas a otro lugar y sigues vivo, pero físicamente. Esto no tiene nada que ver con las religiones, como ustedes habrán podido imaginar. Y por supuesto, no vamos a ver a Dios nada más pasar al otro lado. Eso es imposible. Y ustedes me dirán, ¿cómo que no? Pues si usted ahora tratara de acercarse al sol, le pongo un ejemplo un poco grosero, usted no podría acercarse al sol, ni con traje de astronauta ni sin traje de astronauta. Pero no porque el sol sea malo, sino porque es tan poderoso y tan luminoso que usted se desintegraría muchas millas antes de llegar a la superficie. Pues con Dios, con el Padre Azul, probablemente pasa lo mismo. Es tan asombroso, es tan inconcebible, que no podrías verlo nada más morir, porque primero absorbería por completo tu personalidad y no evolucionarías. Y eso, en otra medida, le pasa mucho a la gente que aquí en la Tierra tiene algún tipo de contacto, que ve a tripulantes de ovnis o a seres luminosos, los que sean. Sufren mucho en el sentido de que no pueden, no saben transmitirlo correctamente, es un peso enorme y pueden terminar mal. Pero resumiendo, sí hay vida en el otro lado. Si vuelves a casa. Más preguntas. A este lado. Sí, se oye. Sí, se oye. Nada, simplemente yo creo que acabo de contestar prácticamente la mitad de la pregunta que quería hacerle, un poco debido a su experiencia tan larga como periodista y como persona. Antes mencionaba, desde el punto de vista de su creencia sobrenatural, ¿cuál piensa que es lo más esencial del origen del hombre, de lo que hacemos aquí y lo que vamos a hacer después? Me ha contestado yo creo que la mitad ya de la pregunta con lo que acaba de decirme, ¿no? Un poco de su vivencia personal, aparte de periodística. Mire usted, yo cada vez sé menos. Se lo digo sinceramente. Cuanto más estudio, cuanto más investigo, más puertas se me abren y me siento pequeño. Pero creo que los seres humanos tienen aquí en la vida, tienen un objetivo, todos, que es experimentar.
todo el mundo nace, casi todo el mundo nace para experimentar, lo he dicho antes, el tiempo. Porque cuando mueras no tienes tiempo, no es el tiempo que conoces. Y parece una tontería, pero experimentar el tiempo es súper importante. Vienes aquí para experimentar algo que en el otro lado no vas a tener, porque no hay enfermedades en el otro lado, porque no hay muerte, porque no hay horror, porque no hay injusticia, porque no hay sangre. Aquí sí. Y bueno, en mayor o menor medida, todo el mundo padece y sufre injusticias, trastornos, oscuridades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es un bagaje que al final te vas a llevar, para que nadie te lo cuente. Y yo creo que esa es la clave de la vida de todos los seres humanos, o de casi todos. Experimentar, no aprender. Yo siempre digo que cuando hablo con alguien sobre la reencarnación, pues uno de los elementos que a mí me parece que no tiene sentido y que sin embargo la reencarnación lo defiende muchísimo, es que vienes a la Tierra una y mil veces o las que sean para aprender, o porque has sido malo y tienes que no sé qué. Absurdo, absurdo. Si yo viviera 1.000 millones de vidas seguidas, no aprendería ni la centésima parte de lo que me está rodeando. Porque no es el objetivo. No es aprender, es experimentar, vivir. Vivir. Vivir, y por eso es tan importante vivir el momento, el ahora. Y no hacer demasiados planes. Yo no soy un ejemplo, porque estoy todo el día programando lo que voy a hacer. Pero lo más interesante es no hacer planes más allá de tu sombra, porque no sabes lo que va a pasar, porque no sabes lo que has contratado. Mire usted, en esa teoría de la ley del contrato, yo creo, es una hipótesis, yo creo que antes de nacer, en un momento cero, con muchas comillas, se elige. Yo quiero vivir en tal sitio, en Murcia, con tal familia, tales amigos, y me van a pasar tales cosas. Y voy a elegir morir en tal fecha porque me interesa. Pero al nacer se borra. Y nadie recuerda eso. Y mucha gente se pregunta, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pinto en este mundo? Pero si no me sale nada derecho. Sí, señor. Cuando mueras y cuando vuelvas a casa, te darás cuenta de que has vivido una experiencia asombrosa, impagable, impagable. Ese es el sentido de la vida que yo creo e interpreto. ¿Y si eso sucede con un niño que muere a los 3 días de nacer o en el parto, la experiencia va a ser bastante cortita? Sí. Eso es una de las preguntas terribles que yo no he conseguido responder satisfactoriamente, pero intuyo que tiene que haber una razón, que puede afectar a la criatura, que a lo mejor si tiene 5 horas de vida pues ni se entera, pero sobre todo a su entorno. No sé cómo puede afectar a su entorno, pero seguramente afecta para muchas cosas. Es la única posible respuesta que encuentro. Claro, porque... Y se lo voy a preguntar a Dios en cuanto le vea. Harás bien. En el caballo 9 hay una secuencia que engancho con lo que está planteando Antonio. Uno de los discípulos, por lo visto, Mateo Leví, tenía un hijo con síndrome de Down. Y entonces este discípulo le plantea a Jesús en un momento determinado que es muy triste, ¿no?, tener a un hijo en esas condiciones, que lo consideraban entonces un endemoniado. Bueno, y Jesús le corrige y le dice, no, tu hijo no es un endemoniado, y transmite de alguna manera, y es útil hoy, que los que tienen Down o son autistas o tienen parálisis cerebral, etcétera, ese tipo de cosas, son héroes.
Son gente que, si la ley del contrato es cierta, que está por ver, son gente que elige encarcelarse a sí mismos, que es la experiencia más dramática que se puede uno imaginar. Estar aislado por propia voluntad. Por eso Jesús dice, hay que arrodillar el alma cuando veas a una criatura así, que lo único que provocan son amor. ¿Y en qué medida? Muchas gracias. No estoy hablando por mí. Más preguntas. Buenos días, señor Benítez. Un placer conocerle personalmente. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, vale. Sí, sí. Es igual, no veo nada. Un placer conocerle personalmente después de seguir tantos años su obra. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es cierto que ha rechazado distintos proyectos de diferentes productoras de cine para llevar Caballo de Troya a la gran pantalla? ¿Y por qué? Si es así, ¿por qué? Y si llegaremos a ver a Caballo de Troya en el cine alguna vez. Gracias. Bueno, sí, en algún caso hubo algún proyecto, pero yo no lo acepté, pues porque, por ejemplo, una de las señoras que quería hacer la película proponía cambiar al mayor por una señora, en este caso ella, que era actriz, y dije que no. Si algún día sale a la gran pantalla Caballo de Troya, que me encantaría, por supuesto, porque me gusta mucho el cine, tiene que ser respetando el espíritu del libro, absolutamente. Y de momento, pues no hay nada serio ni concreto o palpable. Pero miren, yo hace ya bastante tiempo que no me agobio por esos temas. Repito, soy muy providencialista, creo que todo está establecido. Todo está minuciosamente escrito en la vida de cada ser humano, hasta lo más pequeño, y si tiene que llegar, llegará. Pero hay que hacerlo bien. ¿Más preguntas? Gracias por tu generosidad, Juanjo. Estoy aquí, soy la que estaba levantando la mano media hora, Ahora. que por fin me han visto. ¿Ves? Todo llega. Sí, todo llega, por eso lo digo. Gracias por tu generosidad de prestarte. Y como has investigado tantas cosas y tienes tantas experiencias y se te está preguntando por tanto, y una de tus pasiones son los ovnis, que yo soy fiel seguidora tuya, de Caballo, de ovnis y de la Virgen de Guadalupe, de los ojos, del misterio tan grande que también has escrito algo, yo voy a dejarlo a que tú elijas, ya que solo se puede hacer una pregunta. ¿Qué pasa con el triángulo famoso que hace tiempo que no se oye nada, el de las Bermudas? ¿Qué opinión tienes de los Anunnakis? Que va un poco relacionado, no pongas mala cara, Antonio. Y yo te he dejado caer lo de la Virgen de Guadalupe, que me parece también muy interesante, ya hasta sin verlo en plan religioso ni nada, ¿no? Gracias. Bueno, el famoso triángulo de las Bermudas, yo en su momento investigué todo lo que pude, me preocupé, leí muchísimo y efectivamente allí pasaban y pasan cosas muy raras, pilotos que van por esa zona y que desaparecen con sus aviones o que alteran los instrumentos de cabina, que salen o se salvan por los pelos, que ven luminosidades extrañísimas encima del agua, que avanzan en un barco en esa zona, en una determinada dirección, y sin saber cómo ni por qué, cuando se dan cuenta, están en el lugar de donde han zarpado. Y nadie sabe cómo han retrocedido con el barco al puerto del que han salido. Es decir, ahí pasan cosas muy extrañas que no tienen nada que ver con fenómenos naturales, para nada. Es decir, cuando un avión, el piloto me contaba, yo entro en una luminosidad muy verde, muy extraña, y todos los compases, las agujas, los relojes se vuelven locos, y salgo de esa luminosidad verde y eso, el avión recupera la normalidad. Eso está provocado, es decir, y al mismo tiempo hay muchos testigos que han visto entrar y salir en esas zonas objetos no identificados, naves pequeñas, grandes, discoidales, en forma de cigarros, etcétera, etcétera. La casuística es
e interminable. Ahí, por supuesto, sucede algo cuando ellos quieren. Cuando ellos quieren. Exactamente igual que el resto del mundo, suceden otras cosas más o menos parecidas cuando ellos quieren. Es muy difícil imaginar hasta dónde llega la tecnología de estos seres, de los tripulantes de las naves. Es muy complicado y muy difícil. Yo siempre pongo un ejemplo que me llamó mucho la atención de un señor en el sur de Argentina, un señor que iba buscando minerales y de repente vio un edificio, pensó que era un edificio militar, y salió un tipo muy alto con una escafandra y una especie de traje de astronauta, y se estableció una comunicación mental entre los dos. El hombre se dio cuenta de que aquello no era un edificio y en un momento determinado el geólogo se animó y dijo: ¿yo puedo entrar en esa nave? Y el otro le dijo: sí, podrías entrar, pero no vas a entender nada. Y te explico por qué, le dijo. Entre tu civilización y la mía hay 50.000 años terrestres. Si tú entras dentro de la nave, no vas a entender absolutamente nada. Bueno, pues esa es la cuestión, que nos estamos enfrentando a criaturas, no a una civilización, a cientos de civilizaciones que nos visitan, que nos llevan, no sé si 50.000 años, pero me da igual, aunque nos lleven 500. ¿Cómo puede ser el mundo dentro de 50 años o de 100? No lo podemos ni imaginar a la velocidad a la que se mueve la tecnología, ¿no? Y la ciencia. Es muy complicado. Entonces, bueno, pues ellos pueden provocar infinidad de cuestiones en la Tierra que nosotros ni sospechamos. Una de las cosas por las que a mí me interesaba sacar la segunda parte de Ricky B es por las investigaciones que yo he hecho respecto a lo que llamamos los infiltrados, que son seres no humanos que adoptan el cuerpo físico de un ser humano, de un señor o de una señora, y se infiltran en las redes sociales humanas con los propósitos que sean. Desde luego, desde el punto de vista de la investigación, sería el mejor, sería el ideal, porque nadie sospecha que el señor que tiene usted al lado no es humano. Eso trasladado a lo largo de la historia, imagínense ustedes a dónde nos llevaría. Por eso siempre pido que la gente tenga la mente abierta. Les pongo el último ejemplo, ya casi para terminar, que yo no he podido investigar todavía a fondo, pero el otro día lo comentaba con los amigos. Hace poco, en un volcán de Etiopía, una expedición se aproxima al volcán. El volcán es lava pura, hirviente, y aparece una columna de humo que ocupa todo el diámetro de la lava ardiente del volcán. Y de repente ven una criatura que sale de la lava y sube por la columna de humo, y esa criatura tiene una cabeza redonda como un balón y unas patas que son tentáculos, como los de los pulpos. Pega un impulso con los tentáculos y desaparece en lo alto. A ver, yo les creo a estos testigos, pero ¿a qué nos estamos enfrentando? Mantengan la mente abierta siempre. ¿Más preguntas? Una más, ¿eh? Solo una. Bueno, tenemos tiempo, Hola, ¿no? buenos días. ¿Tenemos tiempo? Bueno, sí. Está muy a gusto y tenemos tiempo. Hola, buenos días. Es un placer hablar con usted. Sí, Yo tenía 3 cuestiones que plantearle. La primera es ¿por qué ese afán de ocultar información, de destruir, por ejemplo, lo que nos ha comentado de los edificios que se vieron a través de la cámara de la nave o de la bicicleta que usted ha comentado? ¿Por qué ese afán de destruir vestigios, información? ¿Qué puede suponer eso para la seguridad de la raza humana? Otra pregunta sería,
Cuando usted estaba comentando en el caballo de Troya que usted... Vamos a ver, yo quisiera que usted me aclarase si realmente lo que yo he entendido es lo que usted quería decir. Cuando el caballo de Troya Jesús habla con los discípulos, con Lázaro, con sus hermanas, se comunica con el pueblo, ¿usted ha querido decir que usted solamente era un mero transmisor, que usted es un mero escriba de lo que allí sucedía, que Jesús le transmitía realmente y que usted solamente era una simple persona que se limitaba a escribir aquello que le decía el personaje de Jesús? Y la última pregunta sería si se supone que esta vida es experimentar, esto es una escuela donde estamos aprendiendo, ¿para qué nos sirve ese aprendizaje si posteriormente, si no hay una reencarnación, si no hay otra vida material? ¿Para qué nos sirve? Nada más. Muy bien. Voy a empezar por el final, para que no se me olvide. Nada más y nada menos. Pues mire usted, yo creo que sirve experimentar, es algo que no hay posibilidad de evaluar. Cuando alguien experimenta el amor, lo experimenta porque es bueno y enriquecedor. En la materia se pueden hacer una serie de cosas, muchas cosas, que no son posibles en un estado de perfección. Aunque en un estado de perfección se sabe casi todo, pero no se experimenta todo. Por eso se viene aquí, a experimentar a qué sabe un vino de Jumilla bueno, o un melocotón de Cieza bueno, o a pasearse por la calle, por la trapería o por la platería, y miles de cosas. Y por supuesto la enfermedad y el dolor y el disgusto y el desamor. Todo eso usted se lo va a llevar. ¿Y cómo se lo va a llevar? En lo único que le van a permitir llevarse al otro lado, la maleta de los recuerdos. Por eso es tan importante vivir. Yo no creo en la reencarnación, repito, porque no lo veo necesario. Yo voy a experimentar aquí qué es la física, qué es la materia, qué es lo físico del tiempo. Ya sé que no lo voy a experimentar todo, pero no importa. Yo decido qué quiero experimentar. Y cuando paso al otro lado nadie me lo va a contar. Yo ya lo sé. Con eso es más que suficiente. Y puede que haya otras razones importantísimas que a mí se me escapan. Lo segundo es, vamos a ver, a mí esto no me lo ha contado Jesús de Nazaret, aunque somos socios. Hay una información que yo recibo en su momento y que yo transcribo. Por tanto, y lo he dicho muchas veces, el mérito de Caballo de Troya no es mío. Yo soy el de Seur. Llevo el paquete, toco el timbre, se abre la mente de la persona y ya está, y lo recibe. ¿Perdón? ¿Que quién te transmite esa información? Lea el Caballo de Troya 1. ¿Ya? Otra cosa es que yo verifique, y lo he hecho mucho tiempo, muchas veces, y lo sigo haciendo, que verifique las informaciones que aparecen en esa información capital, para ver si esto es verdad o no es verdad, si aquí había una serpiente en Galilea que se daba en la época, ese tipo de datos sí los he verificado y son ciertos. Y luego, redundando en la magia de los caballos, yo les invito a que lean los últimos capítulos de Pactos y Señales. Ahí está dedicado a la magia de los caballos, donde es imposible que yo me haya podido inventar una serie de cosas que se explican en esos capítulos. Por ejemplo,
Jesús de Nazaret se aparece 19 veces después de muerto. Hay varias ciudades importantes donde se presenta, donde aparece. Alejandría, Tiro, en el actual Líbano, y Amán, la capital de Jordania, y algún sitio más. Y de repente, ya publicado el libro, yo siento una voz que me dice, mide la distancia entre esas ciudades. Y yo mido la distancia entre esas ciudades. Ahora pásalo a la Cábala. Y paso los números a la Cábala. Ciudades donde Jesús de Nazaret se presenta después de muerto. Y esa frase más o menos dice, la muerte es un peaje necesario para la otra vida. ¿Cómo es posible que eso esté contenido en el Caballo de Troya 9? ¿Cómo? Bueno, muchas más cosas. Y la primera era por qué ocultan, ¿no?, la información sobre, por ejemplo, el fenómeno ovni o sobre las ruinas en la Luna y tal. Mire usted, yo he hablado con los militares muchas veces de esto a nivel privado y ellos consideran desde hace mucho tiempo, llevan más de 70 años ocultando el tema, el fenómeno ovni, que están en inferioridad de condiciones desde el punto de vista militar respecto a estas civilizaciones tan avanzadas. Entonces ellos plantean que no pueden reconocer públicamente que eso es cierto porque dejarían de tener la hegemonía. ¿Para qué me está usted pagando impuestos si yo no puedo hacer nada contra esas civilizaciones que no sabemos si son agresivas? Suponemos que no. El fenómeno no existe. Punto. Aparte de otras complicaciones que llevaría a reconocer oficialmente que existe. Bueno, pues es hora y media la que hemos estado con Juanjo. Tenemos que terminar. Lo que pasa es que como os quedan tantas preguntas, a ver si consiguiera convencerlo y alguna vez más viniera. Ya he dicho antes que no, pero bueno, vamos a intentarlo. Antes de